los días que cuenta con un elemento adicional, ¿no? Con esta maqueta tan estupenda que va a servir para que complemente su exposición e investigación acerca de la vivienda autosostenible, ¿no? Y la eficiencia. Entonces, te doy la palabra y mucha suerte y mucho ánimo, Mech. Como ya introducía mi profesora, soy Mustafa Falla, de la modalidad de Bachillerato Científico-Tecnológico, y voy a hacer mi presentación sobre el trabajo de investigación de la vivienda sostenible. Los puntos de trabajo van a ser al principio de sostenibilidad, como surge la idea, la producción de energía, el ahorro energético, el impacto medioambiental y el diseño de la vivienda. Sostenibilidad, objetivos planteados. La idea de este trabajo de investigación, aunque ya me viene dada desde el instituto porque está planteada, es una materia, un campo de conocimiento que a mí me fascina, me encanta la sostenibilidad, una transición ecológica hacia un mundo sostenible que revierta los efectos del cambio climático, y esta idea, en conjunto con una contemplación hacia los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, me inspiran a llevar a cabo este trabajo, cuya aplicación concreta es la construcción de un modelo habitacional de vivienda alternativo ubicado en una zona rural de Aragón, por lo que tengo en cuenta los factores climáticos y del tiempo, es decir, sol, velocidad del viento, etcétera, de Aragón, como las capacidades técnicas que tenemos en nuestra comunidad autónoma. El primer campo que voy a abordar es la obtención de la energía. La energía que se use en esta vivienda va a ser 100% de obtención de manera limpia, es decir, con energías renovables. Usaré placas solares y un aerogenerador doméstico. El aerogenerador doméstico es como el aerogenerador usual que podemos ver por las carreteras. Aquí en Catete tenemos uno cerca, pero más pequeño, en menor escala, con una potencia de 500 vatios, y también una placa solar de energía solar fotovoltaica. Usaré 26 metros cuadrados de energía solar, que aunque parezca mucho, realmente no es tan poco como aquí en la maqueta, pero sería un cuarto del edificio, del techo, que no parece tanto. Es una vivienda de 570 metros cuadrados de espacio útil, repartidos en 3 plantas de 19 metros por 10, por 11. La primera planta subterránea es un almacén y unos espacios para centros de formación, puesto que esta vivienda, además de tener un planteamiento comunitario con lo que se ahorra mucha energía, va a ser un centro de formación que sirva para extender esta sostenibilidad al resto de materias del resto de campos. Es la placa solar fotovoltaica, tiene un fundamento que gracias a materiales semiconductores como el silicio, tiene una reacción química con la radiación solar, que genera un voltaje que, conectando varias células solares en serie, nos da el voltaje y la intensidad necesarias para tener un abastecimiento energético suficiente. Esta vivienda, según lo que he calculado con diferentes datos de vivienda en España, tendría un consumo anual de entre 22.000 kWh y 23.000. En la realidad sería muchísimo menos, porque hay un montón de técnicas de reconstrucción y construcción tradicional que ayudarían a reducir esta cifra. Los modelos que he usado para placas solares es una Deep Blue 3.0 J Solar Mono de 500 vatios, y el aerogenerador es un Wind 25.3 de 5 kWh, por lo que entre las placas solares y el aerogenerador tendría una potencia contratada de alrededor de 10 kWh, que es de 10 kilovatios, que es lo que necesitaría una vivienda de estas magnitudes, aunque realmente sería mucho menos, por lo que el excedente de energía se podría reinsertar a la red, venderla y tener pues un ingreso extra. El aerogenerador, el funcionamiento es como un aerogenerador normal a menor escala, en el que las aspas recogen la energía del viento, la transforman en energía mecánica de rotación, que transmite esa energía con el rotor al multiplicador, donde estas revoluciones se aumentan para poder conseguir energía eléctrica, y estas revoluciones se meten en energía de generador, que esa electricidad pues se inserta directamente en la vivienda. Además habría muy pocas pérdidas, puesto que tanto el molino como las placas solares están muy cerca de la vivienda. Después, el tercer punto ya es el ahorro energético. Además de que la energía que obtengamos sea limpia y sostenible, es importante reducir el consumo de la misma. Puesto que de nada sirve que obtengamos energía limpia si el consumo que tenemos sigue siendo igual de grande, que es el mayor problema climático que tenemos hoy en día en el mundo. Vamos a optar por mezclar tradición y vanguardia, la construcción tradicional con elementos como el adobe o la ventilación del sol, junto con innovaciones en el área, en materia.
Primero es muy importante la orientación, está aquí dibujado, no se veía, no lo inclinaría, pero probablemente se vean algunos elementos. Esta cara será cara norte, esta la oeste, la sur y la este, con el objetivo de aprovechar la mayor cantidad de energía solar, de calor que da el sol por aquí. El viento esté tapado por esta zona, aquí habría árboles de hoja perenne que servirían para tapar el viento en invierno y dar frescura en verano, al igual que las plantas de esta zona que serían de hoja caduca, que en invierno pararían el viento y en invierno no pararían el sol, y en verano darían sombra y aportarían frescura como el resto de elementos vegetales de una casa, porque es muy importante tener vegetación en la vivienda, ya que ayuda a refrescar el ambiente, evitar la desertificación y, como ya he dicho, dar sombra, que para el confort humano es muy importante. También es muy importante usar materiales recursos con el medio ambiente y de proximidad. En Aragón tenemos el ejemplo del adobe, que es un material arcilloso que tenemos en Aragón, que no contamina, es de proximidad y su tratamiento no contamina tampoco. Y lo que usaríamos serían muros de aproximadamente medio metro de grosor, que ayudarían a calentar en invierno la vivienda y mantener su frescura en verano. Además, usaríamos dos montículos de tierra, en las caras oeste y norte, que servirían como regulador térmico para la vivienda, sobre todo para la planta de abajo, ya que la tierra tiene una temperatura constante entre 15 y 20 grados durante todo el año, por lo que ayudaría a mismo conservar el calor en invierno y mantener la frescura en verano. Y en cuanto a construcción tradicional, ya estarían todos muy planteados, aunque ahora hablando de suelo refrescante y calefactor, también quiero mencionar, es una tecnología relativamente novedosa que sustituiría a los radiadores y aire acondicionado uso, ya que su consumo es mucho menor y más ecológico, además de que plantea mucho menos problemas técnicos. Aunque puede parecer una tecnología novedosa, es realmente algo que nos viene hace siglos. Por ejemplo, esta técnica en Aragón y en La Rioja se denominaba Gloria y consistía en, debajo de las casas, introducir brasas con carbón o madera o lo que fuera para calentar la vivienda, y ese concepto se ha reutilizado en esta técnica. Después quiero hablar de energía geotérmica, que aunque en mi vivienda no he decidido aplicarla por lo complicada que es y porque tengo un abastecimiento más que suficiente con el molino de las placas solares, la energía geotérmica es una energía novedosa con la que, con la temperatura que ya he dicho constante de la Tierra, entre 15 y 20 grados, podemos generar energía eléctrica mediante una bomba de calor geotérmica. También se puede usar esta energía geotérmica para calentar agua sanitaria, ya sea para la ducha, baño, cocinar, etc. Funciona como una bomba de calor al uso eléctrica, pero la energía que utiliza la obtiene de la Tierra. Y el cuarto punto, que es el impacto medioambiental. Un problema que tenemos en la sociedad y en el mundo ahora mismo es el difícil acceso al saneamiento en zonas rurales y en zonas subdesarrolladas. Por lo que estos tres puntos, que serían un váter seco, compostaje y una huerta, están aquí el váter seco, el compostaje y la huerta. Cabe destacar que tanto el váter seco como el compostaje no estarían cerca de la vivienda, no estarían en la cara norte, estarían en la cara sureste, alejadas de la vivienda, porque los olores que emanan no nos lleguen, ya que la dirección del viento es del oeste hacia el sureste. El funcionamiento sería el siguiente: aprovechando los desperdicios orgánicos de la vivienda y los del váter seco, juntándolos con turba, obtendríamos un compost que, mediante un proceso de fermentación con una colonia de hormigas y con reacciones químicas debido a sus altos porcentajes de nitrógeno, fósforo y potasio, de una fermentación que ayudaría a eliminar los patógenos y fermentar el compost, que podemos echar luego a la huerta, por lo que, mientras que evitamos contaminar el suelo, ya sea por el saneamiento, por el utilizamiento de pozos ciegos, como es la opción que se suele utilizar normalmente en el mundo rural, en Aragón sobre todo, pues nos evitamos contaminar la tierra, la enriquecemos a la vez, pues compostando. También es muy importante tener en cuenta el calendario de siembra y recolecta de Aragón, porque no es lo mismo cultivar en Chile que en Aragón. Es importante tener en cuenta que podemos cultivar, cuando hay que cultivarlo, cómo ser respetuosos con el medio ambiente, etc. También es muy importante que en la zona en la que vayamos a tener nuestra huerta o nuestra vivienda no haya un microclima, un ecosistema que podamos perjudicar, porque nada sirve que todas las técnicas nos ayuden a no contaminar si después en el emplazamiento destruimos el microclima local. Pero que es muy importante eso, tener en cuenta que un estudio de viabilidad climática
para tener en cuenta el microclima local. Después, otro aspecto, el cuarto aspecto, ya seguimos hablando con este trío de váter seco, compostaje y huerta, es en el transporte. Porque a la vez que ahorramos el transporte nuestro de desplazarnos de la zona rural en la que vivamos a un supermercado o un mercado para conseguir alimentos, ahorramos también mucho a la hora de no comprar transgénicos, puesto que el transporte de alimentos como he hecho Chile, por ejemplo, hasta España, y después de España a tu ciudad, y de tu ciudad a tu mercado, y de tu mercado a tu casa, contamina un montón en el transporte. Por lo que así tenemos una soberanía alimentaria y evitamos contaminar un montón en materia de transporte. Y después el quinto punto, que es el diseño de la vivienda, la maqueta del proceso de creación, ha sido bastante complicado, ha habido que meterle muchas horas, tanto al croquis como al plano como a la maqueta, pero el resultado es bastante decente y he metido unos componentes eléctricos que las placas solares son placas solares de verdad. Si pudiera ponerlo al sol, estos dos LEDs que hay ahí brillarían, pero no es viable por las instalaciones. Y aquí con este interruptor activamos el molino, que está impulsado por el viento del noroeste, y alimentamos a la vez una bombilla. Voilà, funciona. Y eso, quiero agradecer a mis compañeros de ciencias que me han ido ayudando cuando he necesitado manos para pegar cosas, ha sido muy necesaria. El proceso de la creación ha sido bastante divertido, he disfrutado mucho y ha sido más que enriquecedor. Y ya con esto me gustaría pasar a las conclusiones y los agradecimientos. Como conclusión, creo que las técnicas que he agrupado, las pautas, todas las técnicas de construcción sostenible, etcétera, en combinación con los diseños realizados, pueden servir como una guía para un modelo habitacional sostenible, accesible y rentable a medio plazo. Por lo que, que colabora además con los objetivos 2, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 15 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, y además de no entrar en conflicto con los demás, los ayuden directamente, por lo que otro mundo no solamente es posible, sino que está en nuestra mano alcanzarlo. Y antes de terminar y dar paso a las preguntas, me gustaría agradecer a mis tutores Leila y Iván, a mi cotutora Paulina, que no puede estar aquí, al alumnado de bachillerato en la clase de ciencias y a toda la población de la cual de Ariscuren, en Navarra, por inspirarme a este modelo de vivienda en el centro de formación y a darme ese amor por la sostenibilidad y esta materia. Y muchas gracias por su atención y vamos a pasar a todas las preguntas. Y solamente quería hacer una pregunta, porque me ha llamado la atención lo de las materiales de construcción. Pues lo que se construye en adobe. Y simplemente las dos preguntillas. Una, ¿hay ahora mismo alguna empresa que se dedica a hacer adobe o sería algo que habría que implantar con un modelo? Me he investigado. No sé si ahora mismo es algo que ya se puede hacer o es simplemente una propuesta. Y la otra pregunta sería también sobre materiales. Para el tema de materiales de proximidad, ¿has pensado cómo serían el tema pilares, postes, jacenas, vigas? En cuanto a empresas que construyen con Adobe, no he investigado acerca del tema, pero en la mayoría de pueblos de Aragón hay muchas viviendas con Adobe porque es un material que está muy presente en Aragón, por lo que no sería un problema, cualquier empresa lo puede gestionar y es muy fácil de obtener en Aragón. Incluso tú mismo como individuo podrías usarlo, y yo lo he presenciado en casas de conocidos que construyen con Adobe sin tener que subcontratar a una empresa. Y en lo referente a materiales, el material que más usaría sería el Adobe, pero obviamente en cuanto a andamios, cimientos y tal no he investigado, sería demasiado, pero seguramente habría algo de presencia de hormigón, aunque muy poca, y andamios de metal y todo. En cuanto a muros de carga, sería todo con Adobe porque es un muro de medio metro, es resistente, aunque aún así habría pilares hechos seguramente con hormigón por asegurar más que nada. Así, al hilo de más o menos lo que les pregunto también a tus compañeros, como el trabajo son contenidos muy amplios y
es lo que tú crees que se podría seguir investigando en relación a este tipo de vivienda? Yo investigaría la labor social que pueden desempeñar. Como ya he dicho, la soberanía alimentaria que te otorga tener una huerta junto con la reducción de los problemas de saneamiento que son muy presentes en el tercer mundo. Es decir, hay 4.500 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a saneamiento, y con este sistema, además de solucionar ese problema, podrían conseguir una soberanía alimentaria que ayudaría a reducir el hambre en el mundo. Es el punto 2 y punto 1 de los ODS. Muchas gracias. Yo te quiero preguntar un poco, como has dicho al principio, que era un tema que te interesaba ya de origen, de la vivienda sostenible, etcétera. Has tocado, que no sé, por haber un poco de trabajo, ¿no? Muchos ámbitos, un poco el más técnico, elaborando los planos, un poco pues, el más manual, educativo con las maquetas, como que también pues, has metido con el tema químico, pues, sustancias, etcétera. Sí. Entonces, ¿cuál es el que te ha interesado más y cuál es el que más difícil te ha parecido? Un poco cambia tu perspectiva. Encontrar los modelos concretos que sean fáciles de entender y que se puedan aplicar concretamente, que tengan un voltaje, una intensidad similar con todas las magnitudes de viento y sol, ha sido muy difícil eso. Yo creo que el punto más difícil encontrar eso. Un modelo que tenga 5.000 kilovatios hora de manera constante de aerogenerador, que sea doméstico, que sea de una escala aplicable, que se pueda ser rentable. Las placas ahora es lo mismo, encontrar un modelo concreto con un voltaje de intensidad constante también ha sido complicado. Y lo que más me ha gustado a mí ha sido el tema químico del compostaje, aunque pueda parecer lo más asqueroso, pues es muy interesante ver cómo de desechos y de cosas que se desperdician, al revés, podemos utilizar todo eso, reinsertarlo en la tierra y nutrirlo. Y todo el aspecto de la vegetación, que me ha sido muy interesante. Lo de la hoja caduca y la hoja perenne, muy importante, porque si lo pisas al revés, tendrías calor todo el verano y frío todo el invierno. Es muy importante tener eso en cuenta. ¿Alguna pregunta más? Es que nos puso preguntas y me estoy quedando impresionada con todos esos trabajos, o sea, de verdad. O sea, es una pasada tanto los estudiantes como el profesorado que tengáis estos proyectos, es increíble. Hace falta gente como vosotros, así de formada con esta ilusión y sobre todo con estas ideas para el futuro. Y no sé, yo creo que nos cuentes un poco lo del tema del baño seco, el baño húmedo, cómo funciona. Pues como un baño usual, las deposiciones se acumulan, habría que echarles turba y hojas, muy importante, para que el proceso de fermentación funcione. Y simplemente pues el water seco, cacaleco, que es como se le llama en la vida, hay que alejar la vivienda y... ¿Pero no, es un agujero o...? Es una construcción, un primer piso en el que se acumulan estos desechos para no contagiar el cielo, porque eso es lo que estás teniendo es un pozo ciego. Sí. Entonces tiene una agujero en el suelo, cuando se llena se baja. No es eso. Eso contamina mucho la tierra, porque claro, hay que juntar la montura, hay que juntar con hojas y pues con todos los pinches para que funcione ese proceso. Ya alejado, una licencia provincial, no estoy en el suficiente. Primera planta que está con estos desechos, y la segunda planta que está con un usual, para varias personas, se acumulan ahí, tus hojas, y lo dejas aparte, echas esas hojas a turba y eso después se añade con compost, restos orgánicos y después es maravilloso para ti. ¿Alguna Pues pregunta más? creo que enhorabuena. Muchas gracias.